¿Cuántas veces te has prometido que no ibas a repetir lo que viste en casa y luego, sin entender cómo, terminaste haciendo exactamente lo mismo? No es coincidencia y hoy vas a entender por qué. No es coincidencia que repitas los mismos errores. No es falta de inteligencia o disciplina. Es que tu mente está funcionando con un manual escrito antes de que incluso tú nacieras. Mira esto. Según la doctora Laura Barrientos de la Academia de la UNAM, el 70% de las personas sienten que no merecen sus logros. Ese es el síndrome del impostor. Pero según la psicología clínica, otro dato que casi no se dice es que el 80% de esas personas crecieron en hogares donde el elogio era condicional o simplemente no existía. Los hijos de padres con ansiedad financiera tienden a repetir los mismos patrones de dinero, no porque no sepan mejor, sino porque su cerebro aprendió a tener miedo del dinero antes de entender incluso qué era el dinero. Y aquí viene lo incómodo. Tú no fuiste quien decidió esto. Fue tu sistema nervioso, tu inconsciente. A los 5 años viste a tu papá enojarse por dinero o viste a tu mamá privarse de cosas porque no se podía. Y tu cerebro registró: este es el guión de cómo funciona la realidad. Ahora tú a los 28, 32, 35 años repites exactamente lo mismo que hicieron tus padres. Tomas las decisiones sin entender el por qué. Y esto no viene porque seas igual a tus padres, sino más bien porque la mente está en piloto automático, reproduciendo un programa que se instaló hace décadas. El problema es que nadie te dijo que esto pasaba. No hay una ceremonia donde alguien te dice: hey, cuidado, hoy heredaste el miedo de tu papá al rechazo. Simplemente sucede en silencio y seguimos actuando como si tuviéramos control sobre todas nuestras decisiones, cuando la verdad es que el 60% de lo que hacemos viene de patrones que aprendimos observando, no pensando. Esto es lo que vamos a ver hoy. No para culpar a tus padres, no. Sino para que entiendas por qué hoy día tú haces lo que haces y cómo puedes parar. Antes de continuar, te voy a dejar una pregunta y es: ¿cuál es el patrón que reconociste en tus padres y que ahora ves en ti mismo? Aunque sea uno, vas a encontrar. Si te interesa entender cómo opera esto en ti, quédate porque al final te mostraré los 3 puntos claves para identificar estos patrones y, lo más importante, cómo romper con esos patrones. Antes de yo comentarte cuáles son estos 3 puntos, te voy a contar una breve historia de lo que a mí me sucedió. Mira, mi papá era una buena persona, o lo es, pero cuando tenía que comunicar algo incómodo o cuando tiene que comunicar algo incómodo, simplemente se calla. Terminaba discusiones dejando la habitación. No había gritos, no había drama, simplemente había silencio. A los 20 años no lo veía como un patrón, simplemente para mí era así, era la realidad. Así es como funcionan las familias. A los 20 años no lo veía como un patrón, simplemente era así, era la realidad. Así es como las familias funcionaban. Y entonces empecé a trabajar de manera formal. Y en mis primeras reuniones de trabajo hice exactamente lo mismo que mi papá. Cuando tenía algo incómodo que decir, me callaba. Dejaba que otros hablaran. Me tragaba lo que pensaba. Incluso no es que hace tanto, cuando empecé a mostrar mis ideas. Una vez, recuerdo como hoy, un compañero de trabajo pasó por arriba de mis ideas. Literalmente robó mi propuesta en una reunión y yo me quedé callado. No porque yo fuera tímido, tenía las palabras, tenía la razón, pero
como a cualquier persona le puede suceder y sé que a ti te ha sucedido, mi cuerpo dijo, no es seguro hablar aquí. Estoy 100% seguro que en algún momento de tu vida a ti te ha sucedido algo similar, ya sea en tu trabajo, en la escuela o en cualquier tipo de situación que se te pudiese haber presentado. Tiempo después lo pasé en una relación, un conflicto simplemente pequeño, algo que se podía resolver en una conversación de 5 minutos, pero yo hice lo que había visto hacer. Cerré la puerta, no hablé, desaparecí. Y esto realmente era un total patrón. Mi pareja quedó confundida, enojada, sin entender qué había sucedido. Ese fue el momento en que entendí que esto no era timidez, que esto no era debilidad. Era que mi sistema nervioso había aprendido desde los 5 años que hablar sobre conflictos era peligroso. Así que cuando llegaba un conflicto, la respuesta automática era calla, vete y espera que todo pase. Mi papá no me dijo, hijo, cuando tengas un problema desaparece. Simplemente lo hizo y mi cerebro observó, copió e instaló el programa. Lo que pasó después fue que empecé a ver el patrón en todas partes, en cómo me relacionaba con el dinero, en cómo reaccionaba a la crítica, en cómo pedía ayuda, en cómo decía no. Y aquí viene lo importante. Entender esto no lo solucionó todo. No es como que un día entiendes y listo, cambiaste. Pero cambió algo fundamental en mi vida. Cambió que dejé de culparme. Dejé de pensar por qué soy así de débil, de incapaz de hablar. Empecé a pensarlo como, este es el programa, fue instalado antes de que yo tuviera opción. Ahora sí puedo elegir desinstalarlo. Y eso es la diferencia entre seguir repitiendo lo mismo por 30 años o empezar a cambiar hoy. Simplemente obsérvate. Ahí radica todo. Y es lo que menos hacemos. Incluso si tú analizas, te pasas más tiempo analizando el comportamiento de los demás y sus defectos que los propios tuyos. O dime que es mentira. Entonces vamos al punto que a ti te interesa saber. ¿Cómo haces para identificar tus propios patrones y romperlos? Esto es lo que funciona. 3 cosas concretas. Punto 1. El patrón no es una etiqueta, es un programa. Primero, deja de pensar en esto como soy así, un tipo ansioso, tímido, desordenado con el dinero. Eso es una etiqueta y las etiquetas son peligrosas porque te cierran. Un programa es distinto, un programa es código que corre en el fondo, está activo, pero no es quien eres, es algo que está funcionando y los programas se pueden cambiar. Por ejemplo, si creciste viendo a tus padres gastar dinero cuando estaban tristes, es probable que cuando tú estés triste, tu primer impulso sea ir a comprar algo. No es que seas impulsivo con el dinero, es que tienes un programa. Tristeza igual a compra y esto es igual a alivio temporal. Ese programa está activo porque fue entrenado durante años, pero es un programa, no eres tú. La diferencia es enorme porque si eres así, es para siempre, pero si es un programa, se puede reescribir. Tal vez me preguntes, ¿cómo identifico mi programa específico? Pues simple, mira a tus padres, no lo mire de forma crítica, sino de la forma más honesta posible y pregúntate cuál era su relación con el dinero, con el conflicto, con decir que no, con recibir amor y simplemente ahí está tu primer programa. Patrón 2. El patrón se activa en momentos de estrés. Aquí está el truco de la mente. Los patrones heredados se activan principalmente cuando estás estresado, cansado o bajo presión. Cuando estás bien con energía, puedes ser la mejor versión de ti.
tomas decisiones conscientes, eres distinto a tus padres, todo está de maravilla. Pero cuando llega la presión, el cansancio, el miedo, el dinero escasea, ¡pum! La mente vuelve al programa original. Imagina que creciste viendo a tus padres pelear por dinero constantemente, dinero escaso, ansiedad constante. Ahora tú estás en una situación donde el dinero es escaso y eso te causa estrés financiero y de repente tú y tu pareja empiezan a pelear por dinero exactamente como lo hacían tus padres. No es que hayas decidido hacerlo, es que bajo presión el sistema nervioso vuelve al programa. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque significa que tienes una ventana de oportunidades. Cuando estés en estrés, cuando sientas la presión, esa es la señal de que el programa se está activando en tu interior. En ese momento tienes dos opciones. Una es reaccionar como siempre lo has hecho, como lo hacían tus padres, o dos, que es la que te recomiendo realizar, hacer una pausa consciente, una pausa de 5 segundos, respirar, preguntarte, ¿esto que voy a hacer es lo que realmente quiero o es el programa? Eso ya es suficiente para empezar a cambiar. Punto 3. Los patrones se rompen con pequeñas acciones repetidas, no con epifanías. Aquí viene el punto donde la mayoría falla. Piensan que entienden el patrón. Piensan que entender el patrón es suficiente. Que un día entienden, por eso hago esto y al día siguiente todo cambia. No funciona así. Los patrones se instalaron a través de repetición constante durante muchos años, viendo, escuchando, experimentando. Se instalaron a través de acción repetida y se desinstalan de la misma forma a través de acción repetida. Pequeñas acciones inconscientes al principio, pero repetidas. Si el patrón de tu papá era callarse en conflictos, como me pasa a mí, y tú hiciste lo mismo durante 20 años, créeme que no vas a cambiar nada en una semana, pero sí en 3 meses, si cada vez que se active el patrón, o la mayoría de veces que se activa, tú haces algo distinto. Una sola vez, solo una, dices lo que piensas, aunque te tiemble la voz, aunque sea incómodo, solo esta vez. La próxima vez que se active el patrón, haces lo mismo, una acción distinta. No necesitas ser perfecta, simplemente necesitas hacer algo distinto. Así es como se reprograma, no con entendimiento, se logra con acción pequeña, repetida e incómoda. Entonces, para que te quede claro, tomas las mismas decisiones que tus padres, no porque seas igual a ellos, sino porque tu mente copió el programa y ese programa sigue corriendo en el fondo, especialmente cuando tú estás bajo presión. La buena noticia es que el programa no eres tú, es código y el código se puede cambiar. Esto no es un viaje de una semana, es un trabajo de meses, pero cada pequeña acción diferente que hagas, cada vez que respiras en lugar de callarte, cada vez que hablas en lugar de desesperarte, estás reescribiendo. Y mi pregunta para ti otra vez es, ¿cuál es el patrón que reconociste en tus padres y que ahora ves en ti mismo? Déjalo en los comentarios. No es para juzgarte, es para hacerlo visible, porque lo que se hace visible se puede cambiar. Si este video te sirvió, te invito a suscribirte. Voy a seguir hablando de esto, patrones, dinero, crecimiento sin mentiras. Gracias por estar aquí. Y recuerda, no heredaste tus patrones para sufrirlos, los heredaste para tener la oportunidad de romperlos.